Tito capítulo 2, verso 11 al 14 dice así la palabra del Señor. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Vamos a mirar la palabra del Señor en esta mañana y vamos a mirarla bajo el tema los deseos mundanos versus los deseos divinos. Amén. Mucho pueblo de Dios, mucho hombre, mucha mujer que se convierte al Señor, que se hace cristiano a través de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, llega disponiendo su corazón, dispuesto a dejar el pecado, a servir a Cristo. Amén. Quiere crecer, quiere avanzar, y al menos esos primeros meses o años, esa persona lo logra, lo hace, lo lleva a cabo. Se ve o se deja ver un crecimiento espiritual, un anhelo, un deseo de servir a Dios. Pero es algo que con el tiempo mengua, empieza a desaparecer. Y es lo que comúnmente la gente o el mismo pueblo de Dios lo llama o dice que perdió o que ha dejado el primer amor. Y eso obedece a un factor, y es que se llega y se está dispuesto a dejar lo que la gente llama o describe como pecados escandalosos, o muchos dicen de muerte, pero no están dispuestos a dejar los deseos mundanos, porque creen que no es pecado, que eso es natural, que eso es normal. El deseo es ese movimiento afectivo hacia lo que se apetece, lo que a uno le gusta. Es acción y efecto de desear, impulso, es vehemencia, es anhelo. Eso es normal. Mucho de ese sentimiento es normal. Incluso lo puso Dios ahí en el ser humano, en la naturaleza del hombre. Si no hubiesen deseos y anhelos por algo, no se lucharía por ese algo. Esa es la curiosidad del hombre. A eso se debe el avance tecnológico, científico que existe. Porque hay gente que deseó cosas y buscó hasta que lo logró, las encontró, las hizo, las creó, o más bien las fabricó. Pero también hay deseos pecaminosos, desagradables a Dios, que son en muchas ocasiones y en muchos casos el degradamiento de esos deseos naturales, normales. Y son cosas que la Biblia condena enfáticamente y lo llama
sencillamente deseos mundanos. Amén. Hay una relación entre esos deseos y el amor. Amén. Porque cuando uno ama, desea algo con respecto a ese amor. El que ama a Dios desea estar en su presencia, desea agradarle, desea buscarlo. Cuando uno ama, hablando en el campo totalmente secular, cuando una persona ama a otra, un joven a una jovencita a un joven, desea estar con esa persona, salir, charlar, ¿verdad? Hay una relación bastante estrecha entre el amor y el deseo, entre el deseo y el amor. Dice en Primera de Juan, capítulo 2, verso 15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, oiga bien, los deseos de la carne, miren que empieza diciendo no améis, amor, y luego aquí dice los deseos. Ahí está la relación. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo. Por eso no se puede amar al mundo, porque va a despertar esos deseos. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Resulta que el amor es el fundamento del Evangelio. No existiría el Evangelio si Dios no hubiese amado al mundo. Esa es la base. Amén. Fundamental del Evangelio. Y en el idioma griego, idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento, encontramos 4 palabras para definir 4 clases de amor. Y de hecho, pues, los deseos emanan de ahí respecto o de acuerdo a ese amor. Y aunque parezca que el amor, el verdadero amor, ha quedado degradado por la maldad del hombre, el origen del verdadero amor es divino. Porque la Biblia lo dice, Dios es amor. El amor no proviene, no emerge de la tierra, del ser humano. El amor procede de Dios, porque Dios es amor. Y quiere que sus hijos, nosotros, manifestemos su amor, y por eso lo ha derramado en nuestros corazones. Dice Romanos capítulo 5, el verso 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Y mire Primera de Juan, capítulo 4, verso 8. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios.
Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Sí, eso es condicionante. Amén. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Repite nuevamente: Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Amén. Gloria a Dios. Entonces hemos visto que el que ama cumple la ley de Dios. Pero se está hablando de ese amor ágape, de ese amor divino. La primera palabra que miraremos aquí del griego original es la palabra ágape, que es el amor de pura benevolencia, amor puro, que no mira al interés propio, que sigue amando aún sin ser correspondido, así como Dios. El original de Primera de Juan, capítulo 3, verso 1 dice: mirad de qué región nos ha dado su amor el Padre. Oiga, en el original, ese pasaje, Primera de Juan 3:1, reza de la siguiente manera: mirad de qué región nos ha dado su amor el Padre. Es como decir, solo del cielo. ¿De qué región? Del cielo, porque el amor procede de Dios. Solo del cielo puede venir tal amor. Y repito, Romanos 5:5 dice que Él lo ha derramado en el corazón del cristiano, para que lo manifieste, para que lo exprese, porque ese es el amor que procede de Dios. Amén. Así como de Él procede la vida. Amén. Y la vida eterna, la vida en abundancia, la cual nos vino a través de su Hijo. El amor es derramado por el Espíritu Santo, la vida eterna nos la ha dado por su Hijo. Juan, capítulo 10, verso 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido, dice Cristo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Esa es la fisionomía, si se puede decir así, que Dios quiere del cristiano. Amén. La Biblia dice en Juan 1:4: porque en Él estaba la vida. Amén. Y nos la comunicó. El Padre la comunica a su pueblo a través de su Hijo. Ese fue el objetivo primordial de la encarnación. Para eso se hizo hombre. Amén. Para que el hombre tuviese vida eterna. Amén. ¿Y por qué? Por el inmenso ágape de Dios. El inmenso amor de Dios el Padre. Amén. A su nombre gloria. Lo dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios, ágape, Dios al mundo. Juan capítulo 5, verso 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. El amor expresado comunica la vida eterna. Romanos capítulo 5, versos 8 al 10 dice: mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego mucho más, ahora justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira.
Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ya reconciliados seremos salvos por su vida. Amén. Maravilloso el nombre del Señor. Segunda de Corintios 12:15. Yo empero de bonísima gana gastaré y seré gastado por vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Ese es el amor ágape de Dios en el corazón del apóstol Pablo. Estaba dispuesto a desgastar toda su vida, aunque el pueblo, particularmente allí en Corintios, y el pueblo de Dios en general, lo amara menos. Amén. Bendito su nombre para siempre. Primera de Juan capítulo 4 verso 10. En esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Ve? Siendo aún pecadores, enemistados, sin merecer. Ese es amor ágape. Aleluya. Santiago capítulo 3 verso 17. Pero el que tuviere bienes de este mundo y viere a su hermano tener necesidad y le cerrare sus entrañas, ¿cómo es posible que permanezca el amor de Dios en él? Mire bien. Amén. Tiene que permanecer el amor de Dios en nosotros. El amor ágape del cielo, de la región del cielo. Otra clase de amor, o otra palabra griega que refiere a otro amor, es filial o filial, que es el amor de amistad, de familia. Es entrañable y correspondido. Es en sí un amor bueno. Aún el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, no lo desdeñó, no lo hizo a un lado. En una ocasión llama al apóstol Pedro y le dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, verso 15, pues como hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Este pasaje, como todo el Nuevo Testamento en nuestras Biblias, está traducido ya del griego al español. Pero si uno lo leyera en el original, se daría cuenta de un cambio en las palabras que utiliza el Señor Jesucristo con las palabras que utiliza el apóstol Pedro. Y vamos a hacerlo para que entendamos mejor. Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me agapas? ¿Me amas? ¿Me agapas? Ágape. O sea, le está diciendo: ¿me amas con el amor del cielo? ¿Me amas con ese amor dispuesto a dar mi vida por ti, tu vida por mí? ¿Me agapas más que estos? Le dice. Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo, pero le dice amo con la palabra filio. Tú sabes que te amo, filio. Porque es que lamentablemente el español traduce ágape, filial, eros y otros igual, amor, amar, amo, ama. El griego no. Por algo Dios permite que su palabra se escriba originalmente en griego. En ese tiempo era el idioma universal. Entonces Pedro le responde: sí, Señor, tú sabes que te amo, que te filio. Dícele: apacienta mis corderos. Y le vuelve a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me agapas?
Respóndele nuevamente Pedro: sí, Señor, tú sabes que te amo, que te filio. Muchas veces uno se pregunta, el mismo Pedro le pregunta, o se pone triste porque le preguntó 3 veces. Y uno dice: pero ¿por qué le dice 3 veces y ya le dijo que sí, que lo amaba? Uno lo dice porque, repito, lee simplemente la palabra traducida al español, no más. Te amo y te amo, me amas, me amas. ¿Sí o no? Pero van 2 veces que él le dice: me ágape, y él le dice: sí, Señor, te filio, te quiero. Ese amor de familia, de amistad. No ese amor ágape de Dios que da su vida por los pecadores. Amén. Tú sabes que te filio. Le dice: apacienta mis ovejas. Le dice la 3ª vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Se entristeció. Pedro se entristeció. Y lo dice la Biblia, de que le dijese la 3ª vez: ¿me amas? Y le dice: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Nuevamente, filio. Usted ve que Pedro en una ocasión le dijo: yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. O sea, le estaba diciendo: yo te amo con amor ágape. Pero recordemos que luego le negó. Entonces no era ese amor ágape, era ese amor filio. Amén. Entonces aquí le dice: Señor, usted sabe, si me vuelve a pasar lo mismo, sabe cómo voy a responder, sabe si verdaderamente voy a expresar mi amor ágape o no. Tremendo, man. Amén. Pedro era impulsivo, era emotivo y quería al Señor, o amaba, en nuestros términos en español, amaba a Dios, pero con ese amor de amistad, de familia, querer. Amén. Juan capítulo 11, verso 3 dice: enviaron pues sus hermanos a él diciendo: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Aquí lo vemos nuevamente en el caso de Lázaro. Jesús amaba a Lázaro. Amén. Con ese amor ágape. Y todos, en todo su tiempo aquí en la tierra, lo expresó, lo manifestó. Y predicándole a los discípulos decía: amad a vuestros enemigos. Porque es que el amor ágape no hace diferencia si es o no correspondido. ¿Y quién es el objeto del amor? No, el amor ágape ama. Dios ama a todos. Que aborrece lo que muchos hacen, pero ama a todo el mundo, hermano. De tal manera amó Dios al mundo. La otra palabra del griego que se traduce amor en nuestro idioma español es eros, que es un amor de posesión sexual. Amén. De sí mismo es bueno, es ordenado por Dios en el matrimonio. Amén. Porque es el amor que le manifiesta a uno a la persona que ama, pero ama con amor eros. Amén. A su nombre gloria. Ese amor o el abuso de ese amor degrada y comprende una variada gama de pecados. Cuando degrada, puede llevar a un sinnúmero de pecados. Está afincado en su ejecución en la zona de la vida física, natural, carnal. De ahí proviene su tremenda
peligrosidad. Amén. Pablo lo realza en 1 Corintios capítulo 6, verso 18, cuando dice: cualquier otro pecado del hombre que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Fornica. Sabemos que la fornicación es el sexo entre solteros, porque entre casados no es pecado, es amoreros. Ha degradado cuando se recurre o cuando se va a la fornicación o al adulterio. Amén. Gálatas capítulo 5, verso 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, etcétera. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sí ven? Eso resulta de la degradación del amor eros, o el que señala el amor, la palabra eros señala ese amor netamente humano, sexual. Amén. Hebreos capítulo 13, verso 4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios, sexo entre solteros, y a los adúlteros, cuando alguno de ellos o los dos es casado y no está con su esposo o esposa. Y a los adúlteros los juzgará Dios. Amén. Y la última o la cuarta palabra es epiturria. Epiturria. Amor de concupiscencia. El griego era muy específico, hermano. Él no decía cuando habían esas orgías sexuales o cuando había esa degradación moral, esa lascivia. No habla de amor. No habla de ágape, no habla de filial, ni siquiera de eros, sino de piturria, epiturria, amor de concupiscencia, que responde a los impulsos del instinto y que se encuentra en todos los malos deseos de la carne, especialmente en la codicia, que es la peor idolatría. Usted sabe que la Biblia lo dice en Gálatas 5. La codicia es idolatría. Y ese es un deseo de la carne que emana de la epiturria, de ese deseo concupiscente, y que pretende a base de riquezas establecer un buen tren de vida. Concupiscente, lascivo, promiscuo. De esta clase de amor es que nacen los deseos mundanos. ¿Ve? Por eso es que leímos en Tito 2 que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, por eso hay que renunciar a los deseos mundanos. No podemos revestirlo, maquillarlo con la repetida frase. Eso no es nada, eso no tiene chiste. No podemos, hermano. La Biblia es muy clara y muy específica. Y por eso Juan 2:16, primera de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Eso es del mundo. Los deseos mundanos, por eso se llaman mundanos, porque son del mundo. No vienen de la región del cielo como el amor ágape. Y tenemos que concientizarnos que es desagradable, abominable a Dios. Amén. Aleluya. Por eso es que Tito dice que renunciando
renunciando. Hay que renunciar. Cuando no se renuncia a esos deseos, es que la persona comienza muy bien. Pero con el tiempo se dice de esa persona, ha perdido su primer amor. Claro, el amor ágape que fue derramado en el corazón, ahora se ha convertido en amor de epiturria. Amén. Y Pablo nos dice en Colosenses capítulo 3, verso 5, mire, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Es normal para cualquier persona desear un empleo en nuestra sociedad actual, desear un empleo para tener lo necesario, está bien. Pero ese deseo, si se deja, va a degradar ¿en qué? En avaricia. Y ya dice la Biblia que es idolatría. Y si es idolatría, quiere decir que a causa de ese deseo degenerado, va a cambiar a Dios por otra cosa. Por su empleo, por las horas extras, por dedicarle más tiempo a esto o aquello que a Dios. No va a empezar de una vez en el fondo del abismo, del pozo cenagoso, no. Va a ir degradando gradualmente, poco a poco, hasta llegar a esa condición. Y ese es el peligro. Amén. Porque el diablo es astuto, dice la Biblia, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Amén, hermano. Por eso hay que renunciar. Primera de Juan 2:16, leamos nuevamente, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, eso no proviene del Padre, hermano. Pongamos un límite. Hay que bloquear para que lo que es permitido, bueno, agradable a Dios, no sobrepase esos límites. Pablo dice, todo me es lícito, hablando de muchas cosas normales, naturales, pero no todo me conviene porque hay cosas que van a llevar a la degradación. Cuando se sienten esos deseos mundanos. Amén. Por eso nuestros deseos tienen que crecer en la dirección correcta. Ese impulso que Dios colocó en nosotros, porque eso es de la naturaleza humana. Eso no lo puso nadie más. Eso lo pone Dios. Los deseos. Que haya una naturaleza normal, unos deseos normales, pero que crezcan en la dirección correcta. Por ejemplo, en el Salmo 84, dice, anhela mi alma. Y aún, oiga, ardientemente desean los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Obliga a su carne, a lo natural, a dirigirse y a dirigir sus deseos hacia Dios, a la casa de Dios. ¿Sí ve la diferencia? Lo mismo el Salmo 27, dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. No solo la pide, la busca. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Sí ve? Queremos que Dios nos use. Queremos ser instrumentos en las manos de Dios. Pero ¿dónde está el deseo de nuestra alma? ¿Hacia dónde se inclinan nuestras aspiraciones, nuestros deseos, nuestro anhelo?
De hecho, ese salmo se titula Anhelo por la casa de Dios. ¿Usted sabe por qué Dios usó de la manera que usó al profeta Daniel? Bueno, voy a pedir a nuestra hermana Estela, que tiene la versión 1909, una de las más cercanas al original griego, en el capítulo 9 de Daniel, verso 23. Ahí nos vamos a dar cuenta porque la versión 60 dice de otra manera. Pero ahí vamos a leer, vamos a escuchar por qué Dios se dirigió su misericordia, sus ojos a este hombre de Dios. Lea, hermana. Al principio de tu ruego salió la palabra, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres varón de deseos. Amén. Entiende pues la palabra y entiende la visión. Porque tú eres varón de deseos. ¿Qué deseaba Daniel? Pudiéramos preguntarnos por qué Dios le dice, eres varón de deseos, y si eso le agradaba a Dios. Por eso es que otras versiones ya traducen es que que amaba, que eres varón amado, que eres varón a quien Dios estima. De muchas maneras se traduce, pero la razón es porque era un hombre que deseaba. ¿Pero qué deseaba Daniel? Lo podemos ver en su oración. Si usted lee el capítulo 9 desde el principio, del verso 1, se va a dar cuenta que Daniel anhelaba, deseaba la bendición de Dios para el pueblo de Dios, para él, para la obra de Dios. Ese era el deseo de su alma. El Salmo 15 dice que no ha elevado su alma a cosas vanas. Un alma que desea engrandecer la obra de Dios, estar en la cercanía de Dios, estar con Dios, tener comunión con Él, servirle, honrarlo, hacer lo que la palabra dice, lo que a Dios le agrada. ¿Están así enfocados nuestros deseos? ¿O solo son deseos mundanos? Aquí es donde nos debemos de preguntar nosotros, hermano, ¿qué es lo que amamos? Ya dijimos que el amor está relacionado con lo que deseamos. ¿Qué es lo que amamos? ¿A quién amamos? Eso fue lo que el Señor le preguntó a Pedro. Pedro, ¿me amas? Nos está preguntando lo mismo a nosotros. ¿Le amamos verdaderamente a Él? ¿Amamos a Cristo de la manera que Él nos amó? Con ese amor que supera cualquier deseo mundano. Primera de Corintios dice, el que no ama al Señor Jesucristo, sea anatema. ¿Sí sabe qué significa la palabra anatema? Está diciendo, el que no ama al Señor Jesucristo sea maldito. ¿Cómo amamos a Cristo? ¿Lo amamos más a Él o más a nuestra vida? ¿Queremos darle gusto a Él o darnos gusto a nosotros mismos? De eso depende si usted puede o no enseñorearse, controlar sus deseos. De eso. Mire Génesis capítulo 4, verso 7, vean lo que el Señor le dice a Caín. Mire, si bien hiciereis, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Mire bien, delante de Caín y de todo ser humano está el hacer el bien o el hacer el mal. Pero también está la promesa divina, porque dice,
con todo esto, a ti será su deseo. Y tú te enseñorearás de él. Depende de a quién amamos. ¿Qué amamos? ¿Qué amamos más que a qué? Amén. Eso está en todas partes. Eso está en todas partes. Si a usted le gusta más esto que esto, pues obviamente que coge esto, lo que más le gusta, lo que más ama. Amén, hermano. ¿Qué amamos? ¿A quién amamos? Cosas que pueden figurar como no pecado, que a los ojos de muchas personas son zorras pequeñas, aunque la palabra dice que, aunque pequeñas, echan a perder la viña. Cosas pequeñas que no pueden, no deben estar en nosotros, en la conducta de un verdadero cristiano, y que Dios quiere que renunciemos a ellas por amor a Él. Pedro, ¿me aman más que estos? ¿Está dispuesto a renunciar a dejar las cosas que usted ama por mí? Eso es lo que le está diciendo. Más adelante le digo, cuando eras joven te ceñías e ibas donde querías, pero ahora otro te ciñe y te lleva donde no quieres. Porque hay cosas que a uno le gustan, pero que pueden degradar. Entonces Dios no quiere llevarnos por esa senda, nos ciñe y nos quiere meter en otro camino. Pero tiene que estar el deseo de nuestra alma por el Señor, por Cristo. Nuestro anhelo debe ser Él. Nuestro deseo debe ser Él. Amén. Nuestros ojos tienen que estar ahí como Moisés, puestos los ojos en Jesús. Se sostuvo como viendo al invisible. Por eso renunció, lean Hebreos 11 y verá que renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón, de los deleites temporales del pecado, de las riquezas y de los tesoros de Egipto. Renunció a todo, porque amaba más a Cristo. Su deseo estaba por Dios, por su obra, por cumplir con el Señor. Pero nosotros, ¿qué amamos más? Amén. Tenemos que examinar nuestro corazón, nuestra vida. ¿Qué realmente amamos más? Porque con los labios decimos amar a Dios como Pedro. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. O sea, yo te amo con amor ágape. Porque ese es el amor ágape. Es capaz de poner la vida por su hermano. Por eso Cristo murió por nosotros. Yo estoy dispuesto. Y sí lo hizo. Amén. Tremendo, man. Mire, Números capítulo 11, verso 4 dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos, oiga, es el problema de dejar meter, introducir, que algo se mezcle. Por eso el Señor dice: salid de en medio de ellos, pueblo mío, y apartaos, dice el Señor. Porque es que la influencia del mundo es terrible, hermano. Y si usted comparte y se sienta en la silla de escarnecedores, en el camino de pecadores, etcétera, lo va a contaminar el mundo. Lo va a mezclar, lo va a
permítame la expresión, lo va a chilguetear del barro de este mundo. Pero hay que vivir apartados de ellos, separados del mundo. Mire, la gente extranjera se mezcló con ellos. La gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Carne. Se fueron a lo carnal, a lo terrenal. Después de ver las maravillas de Dios, el poder de Dios que abrió el mar rojo, que pasaron en seco, de darse cuenta que Dios era real, que los guiaba, que los bendecía, ahora nuevamente desean caer en lo mismo, como los Gálatas. Amén. ¿Será que es pecado comer carne, literalmente hablando? Claro que no. No es pecado. Pero entonces, ¿por qué se contó por pecado a este pueblo? Ese deseo, ¿por qué se contó por pecado? Porque era menospreciar lo que Dios les dio. Dios les había dado el maná. Comida que no conocían ni vuestros padres la conocieron, dice la Biblia. Pan del cielo os dio a comer, dice la Biblia. Pan de ángeles, elaborado por ángeles. Y ellos dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Anhelaban, era como un suspiro, deseaban carne. ¿Y cómo llamaron esa comida que Dios les dio, el pan del cielo? Lo llamaron maná, palabra hebrea que significa: ¿qué es esto? ¿Sí ve cómo menospreciaron el alimento que Dios les estaba dando? ¿Qué es esto? ¿Eso qué es? Por eso les contó por pecado. Y dice en el Salmo 106, verso 14. Salmo 106, verso 14 dice: se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios. ¿Vio? Se entregaron a un deseo desordenado. ¿Qué es lo que traduce deseos desordenados de la carne? ¿Qué es? Concupiscencia. Se entregaron a la concupiscencia. Un deseo desordenado. Porque les pareció cualquier cosa el maná, la comida del cielo. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Por qué es que hay que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos? Salmo 10, verso 3 dice: porque el malo se jacta del deseo de su alma. El malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. ¿Sí ve dónde lleva? A donde lo conduce el usted dejarse llevar de sus deseos, que en un principio pueden ser naturales, normales. Y por eso es que la gente dice: no, hermano, eso no tiene chiste. Porque viene de un deseo de pronto natural, normal. Es normal que usted desee estar con su esposa, con su esposo, es normal. Pero si usted no controla sus deseos, lo van a llevar a desear 7 y una boba, como dicen por ahí los impíos. ¿Sí o no? Perdónenme, pero es que así me entienden mejor. El malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová.
Salmo 38:9. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Qué maravilloso el Señor, aleluya. Qué bueno, hermano, que con el salmista uno pudiera expresar lo mismo y decirle: Señor, delante de ti están todos mis deseos. Suprime, quita los que no te agradan. Amén. Y uno poder suspirar por lo que le agrada a Dios. Amén. Salmo 73:25 dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Aleluya. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Tiene que hacer morir lo terrenal el hombre o la mujer que quiera expresar de la misma forma. Tiene que hacer morir lo terrenal, hermano. Tiene que renunciar a los deseos mundanos. Tiene que mirar con detenimiento, con claridad lo que ofrece o a donde lo puede llevar ese deseo de su alma. Enseñorearse de él. Fue lo que Dios le puso a Caín de frente, porque Dios sabía en la condición, el deseo del alma de Caín en ese momento, y le dijo: mire, si usted hace el bien, si usted se olvida de ese pensamiento, de esa idea que tiene de matar a su hermano, será enaltecido. Pero si no, y usted se puede enseñorear de ese deseo, usted lo puede controlar. Hermano, Dios nos ha dado la capacidad. Él nos ha dado su espíritu. Por eso murió Cristo. Cuando nos arrepentimos de corazón, de verdad, Dios, y renunciamos a la impiedad de los deseos, Él pone en nosotros de su Espíritu Santo y nos da el poder, la fuerza de decirle no al pecado y de someter y controlar todo mal deseo. Por eso dice la Biblia que los cobardes no heredarán el reino de los cielos, porque cobarde es el que no renuncia y el que no somete ese deseo, el que no se enseñorea de ese deseo. Hermano, es que uno es carne, yo soy polvo, y otro le echan la culpa al diablo. No, hermano, es que el diablo. ¿Cuál diablo? Amén. Fuera de ti nada deseo en la tierra. Es que en la tierra, en este mundo, hermano, nada que desear. No desee nada de este mundo, que Dios le da lo que usted necesita y puede utilizar bien. Dios se lo da y no necesita pedirlo. Viene por añadidura. Viene de ñapa. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Amén. Este hombre dice esto después de haber deseado la prosperidad de los impíos. Él tuvo unos deseos. Usted lee el Salmo 73 al comienzo. Desde el principio se va a dar cuenta que él deseó, él anhelaba la prosperidad de los impíos. Amén. Y dijo: por poco resbalaron mis pies. Casi se descarría del todo y se degenera. Gracias a Dios que dice: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ello. Hay que entender, hermano. Por eso
Felipe le dice al eunuco, pero ¿entiendes lo que lees? Hay que entender la palabra. Hay que entender, discernir nuestros pensamientos, nuestros deseos, los instintos, nuestro suspiro. ¿Por qué suspira nuestra alma? ¿O por qué debe suspirar nuestra alma? Amén. ¿Qué desea, hermano? La ropa del mundo, las modas del mundo, la vanidad de este mundo, la fama. ¿Qué? ¿Qué es lo que desean algunos hoy en día, hermano? El corte, las farras. Hay gente que pasa hoy, estos días de este mes, trágico y fatídico, hermano. Es el mes más fatídico, más trágico del año. Pero la gente no desea sino la farra, el bullicio, el alboroto, el vicio, el licor, el sexo, la prostitución, las modas, el mundo, sus festividades, sus celebraciones. Suspiran por eso. Mucho cristiano suspira por eso. Mucho cristiano con el mundo. ¡Ay! El estreno para el 24 y para el 31 y para el 7 y el 8 también. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso? Es bueno estrenar. Nadie dice que no. Se siente uno muy bien. Yo no sé por qué, pero uno se pone una camisa, un pantalón, en el caso de las hermanas una falda, un vestido nuevo y unos zapatos. ¡Ay, gloria a Dios! ¡Qué bueno! ¡Santo! ¡Aleluya! Es bueno. Pero ¿por qué desear con los mundanos eso en la misma fecha, en la misma forma? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene el 13 de abril, el 25 de junio, que no tenga el 24 de diciembre o el 31? ¿Qué tiene? Para yo ponerme una ropa, un pantalón, una camisa nueva. ¿Cuál es la diferencia? Que es un deseo mundano. El vestir con decoro es deseo normal. Pablo mismo dice que aquellos miembros de nuestro cuerpo que más sentimos en honra o estimamos los vestimos con más decoro. Que el varón, el hombre de Dios, la mujer de Dios debe ser decoroso, dice el apóstol Pablo. Es normal. Lo que no es normal es querer hacerlo igual al mundo, a los deseos del mundo. Y por eso las consecuencias que llegan a veces, porque es abominable a Jehová y porque un cristiano debe renunciar a los deseos mundanos. Amén. Juan capítulo 8, verso 44, mire, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. No permaneció en la verdad y se volvió el papá de los mentirosos. Hay que permanecer en la verdad. Amén. Él tiene deseos abominables a Dios. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y son los que el mundo y los cristianos de hoy quieren hacer. No sé, hermano. ¿Cómo se entiende la palabra de Dios hoy en día? Que la iglesia en términos generales se quiere igualar al mundo y a sus deseos.
Romanos capítulo 13, verso 12 dice, la noche está muy avanzada y el día está cerca. Cristo viene, hermano. Cristo viene. El mundo va a ser sorprendido por un acontecimiento extraordinario, glorioso, espectacular para la iglesia, pero trágico y terrible para el mundo. El rapto. Nos vamos con el Señor. Cristo viene a recoger su iglesia. Aunque el mundo diga que es mentira, que eso no es verdad, que eso no es... lo que quiere decir, Cristo viene. La noche está muy avanzada. El día está cerca. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos honestamente como de día, no en glotonerías y borracheras. ¿Ah? ¿Qué opina usted de eso? De esas dos cositas en este mes. ¿Qué opina? Es lo que más busca la gente. No en glotonerías y borracheras, no en lechos y laxivias, no en pendencias y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No provea para eso, hermano. No provea para los deseos de la carne. No provea para que el mundo degrade y denigre el evangelio. Que la gente diga evangélico, vea, más evangélico soy yo y con la cerveza en la mano. En el festín. Y dice, más evangélico soy yo. ¿Por qué? ¿Qué están viendo? ¿Qué le están viendo al evangélico? Al cristiano, entre comillas. No provea para los deseos de la carne. ¿No quieren que hablen mal de usted? ¿No de qué hablar? ¿Qué espero? Si yo doy que hablar, ¿qué espero? Gálatas 5:16. Digo pues, dice el apóstol Pablo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Pudiéramos preguntar, ¿por qué? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Aleluya. Si usted satisface sus deseos, olvídese que el Espíritu no le va a ganar. Olvídese que usted no se va a levantar. Puede orar mucho, puede ayunar y puede hacer lo que quiera. Si le provee a la carne, el Espíritu está derrotado. Y puede pedir la oración que quiera. Y puede toda la iglesia de Jesucristo orar por su vida. No va a ganar. Porque estos se oponen entre sí. No hay compatibilidad en el espíritu y en la carne, hermano. O es de la carne o es del espíritu. Porque los que andan según la carne, dice, no puede agradar a Dios. No puede. No es que no quiera, no puede. Eso cree. Él va degradando así. Y entonces ya como hay poca fuerza, por allá le dice un deseo tal, voy a hacer esto. Eso no tiene chiste, porque parece natural, normal. Poco a poco. Poco a poco. El diablo es astuto. La serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Poco a poco. A ese plano, a ese nivel de lo meramente natural. Pero ahí poco a poco lo va haciendo carnal.
luego concupiscente, mundano. Y después ya no es capaz. El espíritu no tiene fuerzas. Por eso es que la gente dice, ay hermano, yo quisiera como era al principio, pero yo no soy capaz. Claro, perfectamente. Se puede, pero la gente se deja llevar de ese pensamiento. Dios lo levanta si renuncia a sus deseos mundanos, a su pecado, a sus cosas. Pero la gente se deja llevar. No, yo ya no soy capaz. Y entonces viene, intenta y ayuna un día, ora 2 horas en el tal día y bueno, ahora sí, al otro día no es capaz, tiene pereza. Y como ya ha dejado, ya tiene un precedente, ya ha dejado, no, dejémoslo para dentro de 8 días. No, cuando tal cosa, o cuando esto, cuando aquello, vamos a ver más adelante. No va a ser capaz. Por eso Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hay que crucificar. Cuando aceptamos a Cristo, venimos a la cruz de Cristo por fe y dejamos allí nuestros pecados, le pedimos perdón al Señor y hay que dejar allí también crucificar las pasiones y deseos. Sí, si sus ojos se le iba por otras mujeres extrañas, aparte de su esposa, te tiene que crucificar eso en la cruz, déjalo ahí. Ya tener solo ojos para su esposa o esposo, no más. Chismosas, curiosas, parlando lo que no deben. Y las expresiones de esas personas, hermanos, son abriendo la